Bueno, buen día, aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro primer invitado es el señor Emanuel Castillo, sociólogo, y más adelante tendremos al doctor Héctor Grullón Moronta, abogado, exalcalde, que tiene ahí un asunto con el Ayuntamiento de Santiago. Vamos a brindar con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Yo creo que... Aquí estamos, don Emanuel, buenos días. Sí, Emanuel es director, gracias dama, Emanuel es director del periódico La Información además. Gracias. Y también trabaja en Puntos y Enfoque. Él diría yo el sociólogo de la ciudad. Sí, pero que entonces... el titular. El sociólogo, la sociología no tiene nada que ver con todo. Con los suicidios, ¿verdad que no? No, de los, de eso es psicología. Bueno, la sociología es un instrumento que puede arrojar algunas orientaciones. Pues, porque eso fue lo que me dijo producción de lo que usted venía a hablar hoy. Digo yo, pero bueno, pero quizás ya está confundiendo sociología con psicología. Bueno, pero para entender el comportamiento individual hay que entender el comportamiento colectivo. Eso dice Dawkins al hablar de la memética. Tú teorizas mucho. Dígame, don Emanuel. Tú teorizas mucho, Tony. Deja tu teoría. No teorices tanto. La teoría Dígame, del Manuel. meme. Bueno, sobre suicidios. El fenómeno del suicidio, vamos a enmarcarlo dentro del fenómeno de la violencia que se ha venido acrecentando en el país en estos últimos años, ya algunos años. Estamos mirando esa conducta en diferentes situaciones, está abarcando a diferentes segmentos de la población y bueno, el estado de violencia que hay en el país está reportado diariamente por los medios, por la prensa, en una variedad de hechos de delincuencia, violencia, asesinato, dentro de los cuales feminicidios, suicidios. Sí, todo eso. Y el suicidio está también cogiendo auge. Porque es una violencia que se ejerce contra sí mismo. La otra es una violencia que tú la exteriorizas hacia los demás. Pero siempre es una respuesta a algún estímulo. Siempre va a ser una respuesta a un estado de descomposición y de desequilibrio emocional de los que sufren unas situaciones de crisis. En nuestro país ha habido 3 procesos fundamentales que han creado una especie de descomposición del orden social. Si ustedes se acuerdan, tú sobre todo que eres más o menos contemporáneo, la vieja sociedad tenía muchos mecanismos de control de la conducta de la gente. Desde la familia, vivíamos en una red de familia extendida. La iglesia. La escuela. Ya. El vecindario, que era una prolongación de la vida primaria familiar, y esos espacios eran especies de referencia que la gente internalizaba y que controlaba la conducta. O sea, para tú hacer cualquier diablura, tú pensabas muchas veces en tu mamá, en tu papá, en tu tío, en tu abuelo, o sea, en tus amigos de la escuela, los profesores, o sea, tú habías internalizado lo que se llama el control social interno del comportamiento. Por si te equivocaba, entonces había unos mecanismos bastante efectivos de control externo, o sea, de represión, vale decir, policía, justicia y todo el sistema de autoridad de la sociedad. Bueno, pues todo eso ha venido desmantelándose. ¿En base a qué? Un fuertísimo proceso que comienza sobre todo en nuestro país, se acentúa a partir de la terminación de la tiranía de Trujillo y comienza el proceso de migración del campo a la ciudad. Y comienza con ello también el proceso de transformación de la ciudad en una ciudad urbana, moderna, más amplia, más grande, donde la vida se convierte en anónima. Y se desmantelan todos esos contactos, todos esos conectivos de que te proveía la vida primaria. Cada uno es uno más. Uno más, un anónimo. Pero se ha decompuesto el orden familiar, el orden vecinal, vamos a llamar la comunidad vecinal, pero no han sido sustituidos por otros. El sustituto natural en ese proceso es que la gente comience a orientar su comportamiento en función
del orden jurídico establecido, las leyes, la autoridad. Pero resulta también que estas autoridades y estas leyes no están funcionando adecuadamente en este proceso. Entonces, el hombre se está desconectando de todos los mecanismos referenciales que controlaban su comportamiento y no tienen un adecuado sustituto. Hay otro proceso que se ha dado fuera del problema de la migración, que es la movilidad social. Y esto se ha dado a través fundamentalmente de la política. El mercado como institucionalidad, digamos que donde uno espera que se desenvuelva la vida económica de la gente, ha sido sustituida por la política y mucha gente aspira a la política para lograr accesar a los recursos públicos y poder ascender socialmente. Y esto provoca un espejismo que es frustratorio y descompone digamos, las pautas de referencia. Entonces tú comienzas, el efecto demostración comienza a operar, tú estás mirando que aquel ascendió a través de la política a condiciones de vida que uno califica como mejores. Que vivíamos uno al lado del otro y mira cómo creció Mira él cómo y yo creció, no. Mira cómo se está enriqueciendo, mira cómo dispone de recursos, auto, casa, aquí, allá y así sucesivamente. Entonces, todas esas referencias van debilitando al individuo y se va el individuo desconectando al mismo tiempo que se va vaciando en valores. Eso es lo que la gente dice, educación en valores. Educación en valores es todo ese sistema de pautas referenciales que permitían controlar adecuadamente el comportamiento del individuo. La vergüenza. Vamos a colocar unos mensajes y seguimos conversando con Emmanuel Castillo. Emmanuel Castillo, sociólogo, está con nosotros. Estamos hablando del tema de los suicidios, que la gente puede apuntar a que son motivados por razones económicas, pero no, hay muchísimos motivos. Factores. Incluso grandes figuras. En este año se han suicidado figuras de renombre internacional, cuyo problema no era el dinero. O sea, son más existenciales. Bueno, son más... O pasionales a veces también. Pasionales. Explíquelo de existencial, que viene del existencialismo. Bueno, vamos a terminar el asunto dominicano del proceso. Entonces, estábamos hablando de ese proceso de desconexión de los mecanismos de control interno de la conducta, fruto de la emigración, fruto de la movilidad social y de un proceso de vaciamiento del hombre en valores, que son pautas, patrones internalizados que también contribuyen a la estabilización del comportamiento de la individuo, la respuesta que da el individuo frente a los desafíos del medio. Hay un valor que ha venido sustituyendo esos valores que se han ido vaciando, que es el valor dinero. Y esto se ha acentuado más en las sociedades contemporáneas, regida por el régimen neoliberal de economía, de la economía neoliberal y global. Y esto está afectando a todos los países y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces el dinero ha venido a ser el criterio, el valor central, y se despoja, el hombre se despoja de los verdaderos valores humanos, que son aquellos que son referencia externa del individuo. Entonces, esa sustitución por este valor coloca al individuo en una situación de vulnerabilidad frente a otros procesos que van surgiendo, como las referencias, los grupos de referencia. Tú orientas tu comportamiento de acuerdo a lo que está pasando con tu vecino, con otras categorías de individuos, y tú comienzas a hacer lo que algunos han llamado la personalidad radar, que tú estás mirando qué es lo que está consumiendo la gente, a dónde se mueve la gente. Entonces tú ajustas tu comportamiento en ese sentido. Las tendencias. Sí, y esa es
la personalidad radar en vez de una personalidad dirigida internamente, o sea, tú en base a tus propias convicciones, para tú elegir, para tú definir preferencias. Bueno, pues esa situación entonces pone al individuo en una situación de debilidad frente a los desafíos normales, que pueden ser de naturaleza económica, de naturaleza sentimental, de naturaleza existencial, de la gente que pierde el sentido de la vida, y precisamente por encontrarse en una situación de debilidad o de vacío interno. Entonces, al perder el sentido de la vida, la gente no valora la vida o agrede a los que le molestan en el entorno, o bien se autoagrede. Pero hay y cae en el suicidio. un eje central que se ha ido perdiendo, la fuerza divina, Dios. Esa es una de las referencias externas que precisamente sirven de orientación y que le dan sentido a la vida. Tu vida está definida, en el caso del creyente, en función de esa figura elevada que es Dios. Entonces, eso te controla. Incluso hay la tabla de valores, el decálogo, ¿verdad?, que son las pautas más viejas que están orientando la cultura cristiana mundial, los 10 mandamientos. Entonces, esos son los que Amar a Dios sobre todas las lo cosas. que te sostienen, lo que te agarran. Porque en el momento en que un individuo entra en una situación de crisis emocional, por las razones que fueran, si no tiene esas agarraderas, el individuo puede perfectamente desquiciarse y arrojarse al vacío. ¿Y qué puede impulsar más a una persona al suicidio? ¿Un problema sentimental o un problema económico? Bueno, vamos a decir que el problema económico o el problema sentimental pueden ser exterioridades que descubren la debilidad del control de la persona. Tiene que tener esa condición. Hay un estímulo que puede ser económico, que puede ser pasional, pero hay una estructura, vamos a llamarla en términos médicos, un sistema de inmunidad, el sistema inmunológico, que son el sistema de control interno. Si eso tú no lo tienes bien estructurado, con capacidad de orientar tu comportamiento, ante esos desafíos viene el desequilibrio y viene la conducta, ya sea agresiva, hacia afuera, o el suicidio. Sí, porque en el tema económico hay varios componentes. Por ejemplo, una persona que tiene una situación de dificultad, que nunca ha sido rica, bueno, puede tener problemas económicos y quizás decide suicidarse. Pero hay otros que ha sido empresario, que tiene deudas por encima de su capacidad de pago. Hay casos famosos. Que tiene vergüenza. Aquí mismo en Santiago. Exactamente, sí. Por vergüenza decide suicidarse. Sí. O sea que son casos diferentes. Fíjate que la situación económica es una exterioridad que vive la gente, ¿no? Pero depende de cómo tú lo interpretas. Y esa interpretación es dada por esa estructura interna que tú tienes. Pero, don Emanuel, el suicidio es falta de inventiva, es como que se nos acabó el camino y no encontramos respuesta, no encontramos solución a nuestro problema. Sí. Vamos a decir, llegaste al límite de tu capacidad de respuesta. Ya tú no tienes respuesta ante eso. Y es como decir, en términos coloquiales, no tiene menudo para responder, ¿no? No tiene respuesta. Entonces, al agotarse la respuesta, los mecanismos no funcionan. Pero esas personas que toman la decisión de suicidarse, toda su vida han sido personas extrañas, muy cortas, de no muy hablar, de no hacer muchos amigos. Porque el que habla mucho y tiene amigos y le dice todos sus problemas, es difícil que llegue hasta esa decisión. Es difícil porque ahí lo que tú estás reconociendo es esa persona que hablan mucho con la gente, que se relaciona mucho, va estableciendo una red de conexiones. La forma de él integrarse a la sociedad. Entonces, muchas veces el suicida es un desintegrado, es decir, un desarraigado. Un inadaptado. No tiene conectivo suficiente y entonces no tiene tampoco a quién acudir.
en momentos de ciertas crisis. Exactamente. Bueno, Manuel, quisiéramos seguir conversando con vos, pero ¿con vos? Sí, eso es. Sí, sí. Está correcto. Sí. Está castizo. No, Sí. no, Lo que pasa es que- está argentino. No, porque Sí. él acaba de llegar de Argentina, por eso es Él que, conoce bien la cultura. por eso es que le estoy hablando así. No trajo Sí. un pequeño asado detrás. Bueno, él lo trajo, por eso lo engulló. Una pipa para Eso el es mate. Gracias a Emanuel Castillo, que es sociólogo, y por esa condición Arelis lo invitó al programa en el día de hoy. Emanuel es el director del periódico La Información, que es el único periódico diario que se imprime todavía fuera de la capital del país, de manera que es un gran logro hacer un periódico y mantener un periódico. 102 años. 102 años imprimiendo un periódico. Y ese logro ahora, esta parte del periódico le corresponde a él. Pero además está en televisión con Carlos Manuel Estrella. ¿Cómo ustedes se soportan? Amistoso. Amistosamente. Más no somos una canción. Como dice Paxi Andión. Vamos a la continuación del cafecito. En breve estaremos conversando con el doctor Héctor Grullón Moronta y su caso en el Ayuntamiento de Santiago. El doctor Héctor Grullón Moronta, ex alcalde del municipio de Santiago, está con nosotros y lo hemos invitado a propósito de que esta semana el Consejo Edilicio anuló una resolución del año 2011, que ya esa resolución había recibido una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que se entiende que es una barrabasada, pero dejemos que Grullón Moronta, que es la víctima y que es abogado, Es no explique. una de las víctimas. Bueno, en este caso. quien ha motorizado todo esto ha sido él. O sea que él es el responsable de eso. Sí. Háblenos usted. Bueno, pero para que haya mejor entendimiento de la resolución, la gente sepa a qué resolución nos referimos. Ocurrió en el año 2011 que el Consejo de Regidores del municipio de Santiago aprobó una resolución otorgándole a los pasados síndicos y alcaldes el derecho a recibir una pensión para el momento cuando hayan cumplido 65 años y que hayan sido elegidos mediante votación popular. Esa resolución, el alcalde de entonces, Gilberto, tuvo mucha resistencia para aplicarla. Y aunque a mí me beneficiaba, yo llené todos los requisitos que establecía y se aprobó para que se ejecutara en el 2012, Gilberto no la quería aplicar y pasó enero, febrero, marzo. En abril, entonces empezó a cumplir con ella y me puso en la nómina del ayuntamiento como pensionado. Pero en julio suspendió el pago y me obligó a que yo recurriera a los tribunales para lograr reconocimiento de un derecho que ya estaba establecido en una resolución. En el periplo judicial terminamos en el Tribunal Constitucional en el 2014, cuando llegó al Tribunal Constitucional. Y toma tiempo en ello conocer los expedientes, porque son muchos los que llegan. Y ahora en julio, creo que el 18 de julio, el Tribunal Constitucional produjo una sentencia reconociendo, yo ando con ella aquí, los derechos que yo tengo, porque fui personalmente que yo la hice, a recibir la pensión y naturalmente, de una manera muy clara, el tribunal dice de esta manera. Segundo, en cuanto al fondo del referido recurso de revisión constitucional en materia de amparo y en consecuencia revoca la sentencia, una anterior, ordenando al alcalde del municipio de Santiago dar cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago el 6 de diciembre del 2011. O sea, le ordena
al alcalde del municipio de Santiago, sin mencionar su nombre, solo la posición, a que le dé cumplimiento. Yo he hecho muchas gestiones por ver al síndico, manejar el asunto en el plano administrativo, amistoso, y él no ha tenido la menor interés ni siquiera de recibirme. Le he hecho comunicación escrita, solicitándole audiencia para discutir el tema, procurando obviar la vía nuevamente judicial, porque no hay para qué seguir siempre en los tribunales. Y no ha obtemperado a conceder una cita, y ahora él propuso el martes al Consejo Regidor de Santiago la revocación de esa resolución que otorga, como ya indicamos, las pensiones para los pasados alcaldes que tengan más de 65 Pero años. ahí hay dos escenarios. Lo primero es que una resolución tumba otra resolución. Correcto. Eso es legal. Sí. Y lo otro es que ya usted tiene un derecho adquirido desde el 2011 hasta 2018. Toda esa carga acumulada hay que erogársela. Sí, pero la cuestión más importante a propósito es que aunque una resolución legalmente revoca una anterior, es correcto, pero solo lo puede hacer desde su fecha en adelante. Así es. No tiene efecto retroactivo, Así es. porque así es como es el régimen legal de Pero nosotros. además hay una sentencia del Constitucional ya. Sí, pero en adición ahora, al yo tener en mi favor una sentencia del Tribunal Constitucional, para nada esa resolución me afecta. Si fue aprobada con el propósito de anular mis derechos, ya no estamos hablando de la resolución, de anular mis derechos, naturalmente es una finalidad frustrada, porque los derechos ya están apoyados por el artículo 110 de la Constitución, que es el que establece que las leyes, dice leyes, pero abarca el término genérico, resoluciones, que las leyes solo disponen para el porvenir. Ya. Excepcionalmente pudieran disponer para atrás cuando favorecen en materia penal a quien esté acusado. Pero fuera de esa situación, todas las leyes, resoluciones, reglamentos, solo disponen para el porvenir. Y después no pueden alterar situaciones jurídicas ya establecidas. O sea, ya cuando una situación jurídica ha creado un derecho, como es el caso mío, la nueva resolución jamás la puede revocar. Es decir, yo sigo igual como estaba. Lo que va a variar es que mientras estábamos en una actitud de mucha complacencia con el alcalde, de mucha tolerancia, no siendo una voz crítica frente a la actual administración, yo voy a adoptar ahora una posición distinta a esa, porque no puedo, naturalmente, con tanta descortesía del señor alcalde de Santiago, seguir uno, en cierto modo, en esa pasividad innecesaria cuando Santiago como ciudad demanda mucho más vigilancia de la que hay. Nosotros no estamos, embebeciendo con que está muy limpia, y es real. Ha habido una gestión en ese aspecto muy buena. Pero eso no es solo, la ciudad mucho más que la limpieza de sus calles, sus avenidas. Necesitamos un ayuntamiento que contribuya al desarrollo, como motor de desarrollo de la ciudad, no juegue ese papel. En tránsito no se ha hecho... Déjelo un segundo, Héctor. Vamos a unos mensajes para seguir esta conversación. Estamos en el cafecito. Plano de qué hacer. Héctor Grullón Moronta está con nosotros hablando sobre el tema de la eliminación de una resolución por parte del Consejo Edilicio. Yo quiero puntualizar
En ese caso, ¿es usted la única víctima, la única persona afectada como ex alcalde? Yo digo mejor, aunque el propósito fuera afectarme, no soy persona afectada. Mis derechos se mantienen inalterables, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedente para todos los funcionarios públicos. ¿Cuántos meses caídos van? ¿Cuántos meses? Usted no cobra la pensión. Desde julio 2012, yo tengo acumulado, hay una cantidad 6 años de pensiones que antes tenía una actitud más conservadora, no sabe si reclamarlo o no, pero yo voy a poder abogado, no quiero ser abogado de mí mismo. Ya. Voy a poder un abogado para que me reclame todas las pensiones vencidas, independientemente de los reclamos que uno haga para estar mensualmente recibiendo lo que me corresponde, pero todas las vencidas. ¿De qué monto mensual hablamos? Bueno, el 60% del ingreso del sueldo del alcalde. Ajá. Habría que ver, yo solicité también a Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento una certificación de cuál era el ingreso del señor alcalde y no me la han dado todavía. Estamos ahí esperando a ver si ellos se deciden a darla, para yo saber derecho a qué yo tendría. Vaya pensando en unos 104,000 pesos. Por ahí son más de 100,000 pesos, eso sí es verdad. Por 72 meses más o menos. Y si tú multiplicas más de 100,000 pesos por la cantidad de meses, como 48 meses, no, pues son como 4 años. Del 12 al 18 son 6. Millón y pico de pesos anual. Sí. Sí. Y si entonces, yo voy a tiene 6 reclamar. años. Y usted está necesitando ese dinero ya en sentido urgentemente. Pero, ¿y quién no necesita Vea. dinero? ¿Quién no lo necesita? Sí. Y ya la cantidad, y más cuando son 7 millones de pesos, lo que se necesitan, cae bien para la vejez. Oh, pero ven acá. Entonces, ya para terminar, Sí. Héctor Grullón, que no tenemos más tiempo, usted hizo un libro sobre arbitrios municipales. Sí, yo publiqué un libro sobre arbitrios municipales y ahora tengo ya terminado la nueva producción, que no sé, bueno, está aquí. ¿Cómo se llama? Se llama La participación ciudadana en la gestión municipal. Yo me he dedicado fundamentalmente a la investigación ahora de la legislación municipal en todo sentido. Ya este sería el 4º libro. No han tenido acogida, no me lo compran. El Ayuntamiento de Santiago no ha querido comprarme los arbitrios, pero yo espero que él cambie de actitud y decida entender que uno, más que afectar, uno puede ayudar a la misma gestión, sin ser naturalmente parte de ellos ni nada parecido, pero ni un libro me ha querido comprar, ni una cita me ha querido dar el señor Abel Martínez. Yo voy a mantener una actitud crítica hacia él. Que muchos regidores desconocen la diferencia entre una ordenanza y una resolución. No saben nada ninguno. Y mira, que se aprueban resoluciones los regidores por no la conocen, pero tampoco la administración como que debe conocerla. Yo tengo aquí muchas de las ordenanzas aprobadas, que ya veo que el ayuntamiento la llama, este ayuntamiento de Santiago la llama resolución. Digo yo, pero ¿cómo es que la vamos a llamar resolución? No distinguen, tristemente, la diferencia que hay entre una ordenanza municipal y una resolución municipal. Yo les recomiendo que ellos vayan al libro, al artículo 109 de la ley 176-07 del Distrito Nacional de los Municipios, para que ahí se vean claramente cómo se define. Tienen que ir al artículo 116 de esa misma ley para que vean las formalidades que se deben cumplir para que una ordenanza tenga toda la legalidad que se requiere y se pueda ejecutar. Lo que ellos aprueban no son válidas frente a los tribunales cuando un ciudadano que tenga la asesoría adecuada tuviera que oponérsele, porque le podría pedir la nulidad al Tribunal Contencioso Administrativo por no haber cumplido con las formalidades que establece la ley para su aprobación. Gracias, Héctor. Héctor Grullón Moronta, ex alcalde de Santiago. Termina el cafecito aquí.